Después de varios meses de mudanzas y vida errante, llegó a orillas de la bahía Narragansett, donde echó el cimiento del primer estado de los tiempos modernos que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener una libertad para adorar a Dios de acuerdo con el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser el asilo de los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Norteamericana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ellos declaraban: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y la Constitución garantiza la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener algún puesto público de confianza en Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para prohibir el libre ejercicio de ella. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los derechos humanos y que nadie podía ejercer autoridad sobre las conciencias. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer las convicciones de su conciencia, miles fluyeron a las playas del Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda, a costa del erario, a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, el hambre y la opresión de sus perseguidores. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, ya había establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. La Biblia era considerada como el fundamento de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban diligentemente en los hogares, las escuelas y las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en prosperidad, inteligencia, pureza y temperancia. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Continuamente aumentaba el número de quienes llegaban a las playas de América, impulsados por motivos muy distintos de los que alentaran a los primeros peregrinos. Aunque la fe primitiva y la pureza ejercía un poder moldeador y de gran alcance, su influencia era cada vez menor a medida que crecía el número de los que solo buscaban ventajas terrenales. La medida adoptada por los primitivos colonos de conceder voz y voto y empleo en el gobierno civil solo a los miembros de iglesia produjo resultados perniciosos. Esa medida había sido tomada como un medio para preservar la pureza del Estado, pero resultó en la corrupción de la iglesia. Siendo indispensable profesar la religión para sufragar o desempeñar un puesto público, muchos se unían a la Iglesia tan solo por motivos de conveniencia mundana y de intrigas políticas, sin experimentar un cambio de corazón. Así llegaron las iglesias a componerse en considerable proporción de gente no convertida. Y en el ministerio mismo había quienes no solo erraban en la doctrina, sino que ignoraban el poder regenerador del Espíritu Santo. Así quedó demostrado el mal que resulta, tan a menudo comprobado en la historia de la Iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, de pretender fundar la Iglesia valiéndose de la ayuda del Estado de apelar al poder secular para sostenimiento del Evangelio de aquel que dijo: «Mi reino no es este mundo». La unión de la Iglesia con el Estado, por muy débil que sea, mientras en apariencia parece acercar al mundo a la Iglesia, en realidad lleva a la Iglesia más cerca del mundo. El gran principio que tan noblemente defendieron Robinson y Rogelio Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar prestos a aceptar toda la luz que procede de la santa palabra de Dios, lo perdieron de vista sus descendientes. Las iglesias protestantes de Norteamérica dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Si bien es verdad que de tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que proclamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado, la mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el de Lutero, se contentaba con creer lo que sus padres habían creído y vivir como ellos habían vivido. Por consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo, y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la Iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose.
De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente, hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitara en la Iglesia romana en tiempo de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, y la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de las enseñanzas de la palabra de Dios por las teorías humanas. La vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle a la gente la palabra de Dios, pero para poder alcanzar su objetivo, indujo a muchos a tenerla en poca estima. Los hombres descuidaron el estudio de las Escrituras y siguieron aceptando interpretaciones falsas y conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Al ver el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencias que condujo a la apostasía a la formación de la Iglesia de Roma. Había inducido a los cristianos a que se aliasen, no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Y los resultados de esa unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo y el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión, y las iglesias se corrompieron. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia, y empezaron a echar profundas raíces las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La Iglesia amparaba y defendía esas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos. Así se degradaron los principios por los cuales tanto hicieron y sufrieron los reformadores. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.